Ya con el concepto de función bien armado, podemos proseguir a definir lo que en teoría de conjuntos se llama teoría de la comparación. Esto es básicamente establecer una manera de hablar cuáles conjuntos son más grandes que otros, ¿no? Entonces, en esta definición, sean X y Y conjuntos, entonces vamos a poner precisamente ciertos fenómenos, ¿no? Vamos a decir que X está dominado por por Y según F, si y solo si, pues F es una función con dominio X contra dominio y F es inyectiva. Con este concepto podemos establecer ya, quitar la F básicamente del orden, ¿no? O sea, decir X está dominado por el conjunto Y si y solo si, pues nosotros podemos encontrar una función que va de X en Y, de tal forma que X está dominado por Y según F, ¿no? O sea, si existe la función, entonces hablo de esta relación de dominancia, ¿no? Entre conjuntos. Vamos a decir de esta misma forma, entonces, que X es equipotente con Y si y solo si existe una función con dominio X y contra dominio Y, de tal forma que F es biyectiva. Muy bien. Entonces esto pues se puede extender un poco, lo voy a poner aquí por términos ilustrativos, ¿no? Es decir, ahora, ¿qué quedaría? Pues decir que está dominado estrictamente, ¿no? X por Y. Eso querría decir que X está dominado por y, o más bien un pero, no es cierto que sean equipotentes, ¿no? O sea, hay una función inyectiva, pero ninguna función va a poder ser suprayectiva. 4. Ahorita pongo ejemplos de estas cosas, ¿no? No, pues yo creo que más bien empecemos con los ejemplos ya. Creo que con esto se acaba esta parte, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, ejemplos. Bueno, para comenzar, entonces acá, ¿qué podemos decir? Los naturales pares están dominados según la inclusión, pues en los naturales. De hecho, de esta misma forma es como generalmente se piensa esta cadenita, ¿no? Ya ahí depende de cada quien la religión que haya adoptado, cómo cree que esto está organizado, ¿no? Pero más o menos todos pensamos que algo así ocurre, ¿no? Ahora, ya en general, ¿no? Ya hablando de este fenómeno sin decir la función, aquí sí nos consta
que los naturales están dominados por los enteros, que los enteros están dominados por los racionales, que los racionales están dominados por los reales, ¿no? También nos consta, por ejemplo, que cualquier conjunto está dominado por el conjunto de las funciones de ese conjunto en cualquier otro conjunto, ¿no? Esto sí es un ejemplo muy rebuscado y más bien es las funciones de cualquier otro conjunto en X, ¿no? O sea, el contradominio tiene que ser la X. ¿Por qué? Porque a cada función, la función va a ser que a cada X le vamos a asignar la función constante X, ¿no? Esa va a ser, aquí habría que decir, ¿no? ¿Quién es el testigo? O sea, vamos a decir que X está dominado según phi por el conjunto de funciones del conjunto Y, que es cualquier conjunto en X, ¿no? Donde justamente phi de X pues tendría que ser una función, entonces hay que decir cómo se evalúa en Y. Pues eso es X para toda Y en Y, ¿vale? O sea, va. Ok, qué ejemplo tan rebuscado y feo agarré, pero bueno. Equipotencia. De los chismes que se han escuchado o que ya les habrán demostrado algunos profesores, ¿no? Hay tantos naturales como enteros, hay tantos naturales como racionales, ¿no? Hay tantos reales como, o bueno, hay una biyección, ¿no? Aquí más bien es una biyección. Es que esto sí se entiende, ¿no? Como que hay la misma cantidad. De hecho, es esto que se dice de las sillas, ¿no? De que, ¿cómo sabes que en un lugar, en un aula, hay tantos humanos como sillas? Y dices, mira, siéntalos, ¿no? Si ningún chico o chica queda de pie, entonces no había más humanos que sillas, ¿no? Ahora dice, si ninguna silla queda vacía, entonces no había más sillas que humanos, ¿no? Entonces de esta forma pues se puede comparar, es lo que se está haciendo aquí. O sea, poner este simbolito es como decir básicamente que hay tantos lugares donde sentarse como reales que se fueron a sentar, ¿no? Ok. Para seguir aquí, pues también sabemos que los reales son equipotentes con R al cuadrado. De hecho, eso se puede probar para cualquier conjunto, ¿no? El teorema de FGHI, uno que se le debe a Cantor, y es que justamente para cualquier conjunto que me den, ese está dominado estrictamente por su potencia, ¿no? Donde la potencia de X nos referimos al conjunto donde están todos los subconjuntos de X, ¿no? Aquí más bien déjenlo pongo así. Es el costal de todos los A's, tal que A es un subconjunto de X. También debo de decirles que aquí no nos vamos a preocupar porque las cosas vengan de la teoría de conjuntos en el sentido axiomático, sino más bien en el sentido usual, en el sentido en el que Cantor trabajaba, ¿no? Ok. También J, otro ejemplo de Cantor, y es justamente que los naturales están dominados estrictamente por el conjunto de números reales, ¿no? Es uno de los argumentos diagonales. Y pues ya aquí le voy